Después de años de ser llamada la niñera de la familia, mi papá finalmente gritó: «Si quieres vivir aquí, tendrás que empezar a pagar alquiler». Sonreí, agarré mis maletas y me fui. Una semana después, mi hermana me envió un mensaje de texto. «Si quieres vivir aquí, empezarás a pagar alquiler». Esas 12 palabras cambiaron mi vida para siempre. Mi padre, Thomas, no las gritó. Las dijo casualmente justo en medio de la cena, como si estuviera pidiendo la sal. La habitación se quedó en un silencio mortal. Miré a mi madre, Margaret, rogándole con los ojos que dijera algo, pero ella simplemente miró su plato. Ni siquiera me miró a mí. Luego miré a mi hermana, Sophie. Ella no parecía triste. Tomó un sorbo lento de su vino y me sonrió con arrogancia. Esa sonrisa rompió mi corazón más que las palabras. Durante 10 años, les había dado todo. Crié a los hijos de Sophie. Arreglé cada problema. Yo era el pegamento que mantenía unida a esta familia. Pero en ese momento, me di cuenta de que no era una hija para ellos. Era simplemente una empleada que se había quedado más tiempo del debido. No grité. No peleé. Simplemente me levanté de la mesa. La silla raspó contra el piso, el único sonido en la habitación. Caminé hacia mi dormitorio, saqué mi maleta y tomé la primera decisión de mi nueva vida. Antes de sumergirnos, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás mirando. Para entender por qué salí por esa puerta, tienes que entender los 10 años que vinieron antes. Tienes que entender qué se siente al ser invisible en tu propia casa. La gente me pregunta: Clara, ¿cómo se puso tan mal? ¿Por qué no dijiste algo antes? La verdad es que no sucedió todo de una vez. Sucedió lentamente. Fue un avance lento, como una enredadera creciendo sobre una ventana hasta que bloquea toda la luz. Comenzó cuando mi hermana Sophie tuvo a su primera hija, ella. Sophie era la niña de oro. Ella fue la que se casó joven con un hombre guapo, Evan. Ella fue la que les dio a mis padres los nietos que desesperadamente querían. Yo era solo Clara. Estaba soltera. Trabajaba en un empleo de oficina tranquilo. Vivía en casa para ahorrar dinero para el pago inicial de una casa propia. Debido a que estaba soltera, mi familia decidió que mi tiempo no era valioso. Comenzó con cosas pequeñas. Clara, ¿puedes cuidar a ella por 1 hora mientras voy al dentista? Dije que sí, por supuesto. Era mi sobrina. La amaba. Luego se convirtió en: Evan y yo realmente necesitamos una noche de cita. ¿Puedes cuidar a ella por la noche? Dije que sí de nuevo. Pero pronto las peticiones dejaron de ser peticiones. Se convirtieron en expectativas. Recuerdo mi cumpleaños número 26. Tenía planes para salir a cenar con 2 de mis amigos de la universidad. Me había comprado un vestido nuevo. Estaba emocionada. Estaba lista para salir de casa cuando Sophie entró en el camino de entrada. Ni siquiera estacionó el auto correctamente. Lo dejó encendido. Saltó afuera, sacando a una niña pequeña llorando del asiento trasero. Gracias a Dios que estás en casa, dijo sin aliento. Me empujó una bolsa de pañales contra el pecho. La mamá de ella se enfermó. Tenemos que ir al hospital. Tienes que cuidar a ella. Me quedé allí con mi vestido nuevo. Sophie, es mi cumpleaños. Tengo reservaciones en 30 minutos. Ella me miró como si yo hubiera hablado un idioma extranjero. Clara, esto es una emergencia. La familia es lo primero. Puedes ir a cenar cualquier noche. No esperó una respuesta. Volvió a subir a su auto y se alejó. No fui a cenar. Pasé mi cumpleaños número 26 limpiando puré de guisantes del piso mientras mis amigos me enviaban mensajes de texto preguntando dónde estaba. Cuando mis padres llegaron a casa más tarde, pensé que estarían enojados con Sophie. En cambio, mi mamá me sonrió. Eres una tía tan buena, Clara. No sabemos qué haríamos sin ti. Esa era la trampa. Me pagaban con cumplidos. Me pagaban con palabras como servicial y confiable. Pero no puedes pagar el alquiler con cumplidos.
No puedes construir una vida siendo confiable para todos los demás. Para cuando Sophie tuvo a su segundo hijo, Max, yo era la niñera predeterminada. Cada fin de semana era para ellos. Si intentaba hacer planes, me hacían sentir culpable. Pero los niños te extrañan, decía mamá. ¿Quién más los va a cuidar?, preguntaba papá, mirando por encima de su periódico. Somos demasiado viejos para perseguir a un niño pequeño y las niñeras son tan caras. Sabes que Sophie y Evan andan justos de dinero. Así que les ahorré dinero. Les ahorré miles de dólares al año. Me despertaba temprano los sábados para ver dibujos animados con Max para que Sophie pudiera dormir hasta tarde. Recogía a ella de la escuela 3 días a la semana porque me quedaba de camino a casa desde el trabajo, aunque añadía 40 minutos a mi viaje. Dejé de tener citas. Era imposible tener citas. ¿Quién quiere salir con una mujer que tiene que cancelar la mitad de las veces porque su hermana tiene una crisis? Y las crisis siempre eran cosas pequeñas. Sophie tenía dolor de cabeza. Sophie tenía una cita para hacerse las uñas que no podía perder. Sophie y Evan necesitaban reconectarse. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Recuerdo un martes específico el año pasado. Tenía gripe. Estaba ardiendo de fiebre, temblando bajo 3 mantas en mi cama. Había llamado al trabajo para avisar que estaba enferma. La puerta de mi dormitorio se abrió de golpe. Era mamá. Clara, despierta, dijo. No tocó mi frente. No me ofreció sopa. El auto de Sophie se averió. Necesitas ir a recoger a Max de la guardería. Dije con voz ronca, mamá, tengo 40 grados de fiebre. No puedo conducir. Mamá suspiró fuerte y dramáticamente. Bueno, yo no puedo ir. Tengo mi club de bridge. Solo toma un poco de medicina y ve. Es solo un viaje de 10 minutos. No seas dramática. Fui. Conduje hasta la guardería con la cabeza palpitando, mi visión borrosa. Cuando regresé, colapsé. Nadie me dio las gracias. Esa era la dinámica. Yo era el recurso. Yo era el electrodoméstico. No le das las gracias a tu tostadora por hacer tostadas. Simplemente esperas que funcione. Y cuando no lo hace, te molestas. Durante 10 años, me convencí de que esto era amor. Me dije a mí misma que esto es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. Pero yo no estaba siendo ayudada. Estaba siendo usada. Sophie y Evan iban de vacaciones a México y Hawái. Compraban autos nuevos. Publicaban fotos en las redes sociales de su vida familiar perfecta, pero nunca mencionaban a la persona detrás de escena que lo hacía posible. Nunca mencionaban que la razón por la que podían pagar esos viajes era que nunca pagaron un centavo por el cuidado de los niños. Y mis padres, ellos lo permitían. Protegían a Sophie. Para ellos, Sophie era la frágil que necesitaba apoyo. Yo era la fuerte, la resistente, la que podía manejarlo. Me castigaban por mi competencia. Porque yo podía manejarlo, decidieron que yo debía manejarlo. La peor parte no era el trabajo. Era la falta de respeto. Era la forma en que me hablaban. Si la casa estaba desordenada porque los niños la habían destrozado, papá me miraba y decía, Clara, este lugar es un chiquero. Límpialo antes de la cena. No a Sophie, no a los niños. A mí. Si la cena no estaba lista a tiempo porque estaba ayudando a ella con su tarea, mamá decía, Clara, tenemos hambre. ¿Por qué eres tan lenta hoy? Estaba trabajando en un empleo de tiempo completo, luego llegaba a casa para trabajar en un segundo empleo de tiempo completo gratis. Y entonces llegó la cena. La cena que cambió todo. Había estado mirando apartamentos en secreto. No se lo había dicho a nadie. Sabía que necesitaba irme, pero tenía miedo. Tenía miedo de la culpa. Tenía miedo de que me odiaran. Estaba sentada allí comiendo el pollo asado que yo había cocinado. También había doblado la ropa esa tarde. Había recogido a Max del preescolar. Papá se aclaró la garganta. Me miró con cara seria. Clara, dijo. Tu madre y yo hemos estado hablando.
Miré hacia arriba. Sí. Tienes 30 años, dijo. Has estado viviendo aquí mucho tiempo. Mi corazón comenzó a acelerarse. Pensé que iba a decir algo agradable. Tal vez iba a decir, trabajas tan duro. Te apreciamos. O tal vez, deberías tomar unas vacaciones. Creemos que es hora de que empieces a contribuir, dijo. Fruncí el ceño. ¿Contribuir? Financieramente, dijo. Sofía y Evan tienen sus propios gastos. Tienen una hipoteca. Tienen a los niños. Tú no tienes nada de eso. Tienes muchos ingresos disponibles. Me sentí fría. Papá, compro todos los comestibles. Pago la factura de internet. Pago mi propio auto, mi propio seguro, mi propio teléfono. Eso no es suficiente, dijo. Esta es una casa grande. Cuesta dinero mantenerla. Si quieres vivir aquí, empezarás a pagar alquiler. Estamos pensando en $800 al mes. $800. Miré a Sophie. Ella estaba bebiendo su vino. Sabía que habían discutido esto sin mí. Probablemente fue ella quien lo sugirió. Quería que yo tuviera menos dinero para que no pudiera irme. Si pagaba alquiler, no podría ahorrar para un pago inicial. Estaría atrapada aquí para siempre. Alquiler, susurré. Es lo justo, intervino mamá. Eres una adulta, Clara. Deberías pagar tus gastos. Pagar mis gastos. Los recuerdos me golpearon fuerte. 10 años de pañales, 10 años de berrinches, 10 años de citas canceladas, 10 años de ser la conductora designada, la sirvienta, la cocinera, la niñera. Si les cobrara por mis horas, solo el salario mínimo, me deberían miles. Me deberían una fortuna. Pero querían que yo les pagara. No me veían como una hija. Me veían como una inquilina que estaba obteniendo un viaje gratis. Ese fue el momento en que la ilusión se rompió. La familia a la que pensé que estaba sirviendo no existía. Estas personas eran extraños que resultaban compartir mi ADN. Eran parásitos. Papá esperó mi respuesta. Esperaba que discutiera. Esperaba que llorara. O lo más probable, esperaba que simplemente asintiera y dijera, está bien, papá, lo siento. Porque eso es lo que Clara siempre hacía. Clara siempre cedía. Pero Clara se había ido. Miré su cara. Vi la arrogancia allí. Él pensaba que tenía poder sobre mí porque vivía bajo su techo. Olvidó que yo era quien sostenía el techo. Olvidó que sin mí, el sistema colapsaba. Si quieres vivir aquí, repitió, enfatizando las palabras, empezarás a pagar alquiler. Él pensaba que era un ultimátum. Pensaba que me estaba atrapando, pero no me estaba atrapando. Me estaba liberando. La caminata hacia mi dormitorio se sintió como caminar bajo el agua. Todo era lento. Mi corazón golpeaba con un ritmo pesado contra mis costillas. Tú. Pero mi mente estaba clara como el cristal. No cerré la puerta de golpe. La cerré suavemente. Clic, ese pequeño clic fue el primer sonido de mi libertad. Saqué mi maleta del estante superior del armario. Estaba polvorienta. No la había usado en 4 años. No desde un viaje de fin de semana que hice por trabajo. Las únicas vacaciones que había tenido en una década. No empaqué todo. No tenía tiempo para empacar todo. Y honestamente, no quería todo. Solo quería lo que necesitaba. Arrojé mi ropa, mi uniforme de trabajo, mi ropa interior, mis jeans cómodos. Empaqué mis artículos de aseo. Empaqué el cuaderno de dibujo que mantenía escondido debajo de mi colchón. El que estaba lleno de dibujos que nunca le mostré a nadie porque Sofía simplemente diría, debe ser lindo tener tanto tiempo libre para dibujar. Agarré mi computadora portátil, mi cargador, mi almohada. Miré alrededor de la habitación. Esta había sido mi habitación desde que era una niña. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave. Había marcas en el marco de la puerta donde papá solía medir nuestra altura, pero ya no se sentía como mi hogar.
Se sentía como una jaula que había olvidado cerrar con llave. Cerré la cremallera de la maleta. Era pesada, pero la levanté fácilmente. La adrenalina es una cosa poderosa. Caminé de regreso al comedor. Todavía estaban comiendo. Sophie se estaba riendo de algo que Evan había dicho. Mamá estaba cortando su bistec. Se detuvieron cuando me vieron con la maleta. Papá bajó su tenedor. Parecía confundido. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. No dejé de caminar. Me dirigí directamente a la puerta principal. ¿Clara? La voz de mamá subió una octava. Clara, ¿a dónde vas? Puse mi mano en el pomo de la puerta. El metal estaba frío. Clara, deja de ser dramática, gritó Sophie. Sonaba molesta, como si estuviera interrumpiendo su programa de televisión favorito. Siéntate y termina tu cena. No tengo hambre, dije. Mi voz era firme. No tembló. Me sorprendió lo tranquila que sonaba. Si sales por esa puerta, dijo papá, con su voz retumbando, usando ese tono que usaba cuando yo era adolescente, no esperes volver esta noche. Él pensaba que eso era una amenaza. Pensaba que tendría miedo de la oscuridad. No se daba cuenta de que la oscuridad allá afuera era más segura que la luz aquí adentro. Está bien, dije, y abrí la puerta. El aire de la noche golpeó mi cara. Estaba fresco y nítido. Olía a lluvia y asfalto. Olía a posibilidad. Caminé hacia mi auto, un sedán de 10 años que yo misma había pagado. Arrojé mi maleta en el asiento trasero. Me subí al asiento del conductor y cerré las puertas con seguro. Vi la puerta principal de la casa abrirse. Papá estaba allí enmarcado por la luz del pasillo. Parecía enojado. Parecía pequeño. Arranqué el motor. Puse reversa y me alejé. No miré por el espejo retrovisor. Sabía lo que había allí atrás. Necesitaba ver lo que estaba frente a mí. Conduje durante 20 minutos sin un plan. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de conmoción. ¿Lo hice? Realmente lo hice. Entré en el estacionamiento de un motel barato en las afueras de la ciudad. El letrero de vacantes zumbaba, parpadeando entre rojo neón y oscuridad. Me registré. La habitación olía a cigarrillos viejos y limpiador de limón. La alfombra estaba pegajosa. La colcha tenía un patrón de flores marrones feas, pero estaba tranquila. No había niños gritando por jugo. No había televisión a todo volumen con dibujos animados. No había Sophie quejándose de su marido. No había mamá criticando mi cabello. Me senté en el borde de la cama y simplemente respiré. Adentro, afuera, adentro, afuera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mamá. ¿Dónde estás? Esto es ridículo. Vuelve a casa ahora. Luego un mensaje de texto de Sophie. Estás exagerando. No seas una bebé. Apagué mi teléfono. Lo tiré sobre la otra almohada. Me recosté en la cama. El techo tenía una mancha de agua con forma de nube. La miré fijamente. Por primera vez en 10 años, mi tiempo era mío. No tenía que poner una alarma a las 6 de la mañana para empacar almuerzos escolares. No tenía que asegurarme de que el café estuviera preparado para papá. El silencio era pesado. Al principio, se sintió mal. Mis oídos se esforzaban, esperando un sonido. Estaba tan acostumbrada a vivir en un estado de alerta máxima, siempre escuchando un llanto o un choque o un llamado de Clara, pero el sonido nunca llegó. El refrigerador en la esquina zumbaba. Un auto pasó afuera. ¡Zas! Las tuberías en la pared hicieron ruido una vez. Clank. Era la música más hermosa que había escuchado jamás. Pensé en lo que papá había dicho. Alquiler. Metí la mano en mi bolso y saqué mi libreta bancaria. Había estado ahorrando durante años. Tenía suficiente para un depósito en un apartamento. Tenía suficiente para unos meses de alquiler. Tenía un trabajo.
No era una niña. Era una mujer capaz de 30 años que había estado dirigiendo un hogar para 4 adultos y 2 niños, cuidar solo de mí misma, eso sería unas vacaciones. Dormí esa noche con mi ropa puesta. Ni siquiera me cepillé los dientes. Simplemente me acurruqué bajo la manta delgada y dejé que el silencio me envolviera. Me desperté a la mañana siguiente con la luz del sol entrando por las grietas de las cortinas. Entré en pánico por un segundo. Me senté, con el corazón palpitando, revisando la hora. Eran las 9 de la mañana. Llego tarde. La escuela de los niños. Luego recordé que no llegaba tarde. Había llamado al trabajo para avisar que estaba enferma por correo electrónico antes de quedarme dormida. Y los niños, no eran mi problema. Me volví a acostar. Estiré las piernas. La cama estaba llena de bultos, pero se sentía como una nube. Me levanté y caminé hacia la ventana del motel. Descorrí la cortina. El mundo se veía diferente hoy. Los colores parecían más brillantes. Necesitaba un apartamento, uno real, no este motel. Pasé el día en mi computadora portátil buscando. Encontré un lugar al mediodía. Era un apartamento tipo estudio en un edificio antiguo en el centro. Era pequeño. Las fotos mostraban gabinetes torcidos y pisos rayados. Estaba en el cuarto piso sin ascensor. Era perfecto. Me encontré con el propietario a las 2 de la tarde. Era un anciano con ojos amables. No me preguntó por qué tenía una maleta en mi auto. Simplemente revisó mi puntaje de crédito, tomó mi depósito y me entregó una llave. Bienvenida a casa, dijo. ¿Casa? Abrí la puerta del apartamento 4B. El aire interior estaba cargado y caliente. El espacio era diminuto, solo una habitación con una cocina pequeña en la esquina y un baño del tamaño de un armario. Caminé hacia el medio de la habitación y di vueltas. Podía poner mi cama donde quisiera. Podía pintar las paredes del color que quisiera. Si quería dejar los platos en el fregadero durante 2 días, nadie me gritaría. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Mi teléfono todavía estaba apagado. Sabía que probablemente estaban entrando en pánico ahora. Sophie necesitaría a alguien para recoger a ella. Mamá se estaría preguntando quién iba a cocinar la cena. Una pequeña y oscura parte de mí sonrió. Que se las arreglen ellos. Fui al supermercado esa noche, comprar para una sola persona fue extraño. Pasé por delante de las cajas gigantes de cereal que solía comprar para los niños. Pasé por delante de la cerveza que le gustaba a Evan. Pasé por delante de los refrescos dietéticos que bebía mamá. Compré una barra de buen pan, un poco de queso, una botella de vino barato, una bolsa de manzanas y un solo pastelito de la sección de panadería. Regresé a mi apartamento. Me senté en el suelo. Aún no tenía muebles, y comí mi pan y queso. Fue la mejor comida que había probado jamás. El sol se puso y las luces de la calle afuera se encendieron, proyectando sombras naranjas a través de mi piso vacío. Estaba sola. Técnicamente, tenía menos de lo que tenía ayer. No tenía muebles. No tenía familia hablándome. Estaba durmiendo en el suelo, pero me sentía rica. Me di cuenta entonces de que la soledad no se trata de estar solo. Me había sentido sola en esa casa llena de gente durante años. Esto no era soledad. Esto era solitud. Y mientras cerraba los ojos esa segunda noche, escuchando las sirenas en la distancia y el zumbido de la ciudad, sabía una cosa con seguridad. Nunca iba a volver. Había escapado. Y ahora comenzaba el verdadero trabajo. Tenía que construir una vida desde cero. Pero al menos los cimientos serían míos. Mi teléfono seguía apagado, pero sabía que eventualmente tendría que encenderlo. Sabía que la tormenta no había terminado. De hecho, el ojo de la tormenta acababa de pasar. La reacción violenta se acercaba, pero por esta noche, estaba a salvo. Era Clara, solo Clara, y eso era suficiente. Mantuve mi teléfono apagado durante 3 días enteros. 3 días pueden no parecer mucho tiempo para ti, pero para mí, fue una eternidad. Durante 10 años, mi teléfono nunca estuvo apagado. Ni siquiera estuvo en silencio.
Dormía con él junto a mi almohada, con la pantalla hacia arriba por si acaso Sofía necesitaba que le llevara pañales a medianoche o papá necesitaba que buscara un número de teléfono que había perdido. Vivir sin ese rectángulo negro exigiendo mi atención se sintió como flotar en el espacio. Era tranquilo. Era pacífico. Pasé esos 3 días construyendo mi nuevo mundo. Fui a una tienda de segunda mano calle abajo. Compré una mesa pequeña con un rasguño en la parte superior por $20. Compré 2 sillas de madera. Compré un juego de platos que no combinaban. Uno era azul, uno era blanco con flores. Uno era amarillo. Me encantaban porque no combinaban. En la casa de mis padres, todo tenía que combinar. Todo tenía que ser perfecto. Aquí, las imperfecciones eran mías. Compré un colchón. Era solo uno básico de espuma, y lo puse directamente en el suelo porque aún no podía permitirme un marco de cama. Fui a trabajar. Esa fue la parte más extraña. Entré en mi oficina el lunes por la mañana y nadie me gritó. Nadie me preguntó por qué llegaba tarde. No lo hice. Nadie me pidió que limpiara una caja de jugo derramada. Mi compañera de trabajo Sara me miró mientras tomábamos café en la sala de descanso. Clara, te ves diferente, dijo. ¿Diferente bien o diferente mal?, pregunté, revolviendo azúcar en mi taza. Diferente bien, dijo ella. Te ves descansada. Tus hombros no están pegados a tus orejas. Sonreí. Me mudé. Ella parpadeó. Pensé que vivías con tus padres para ayudarlos. Lo hacía, dije. Me jubilé. Ambas nos reímos, pero yo no estaba bromeando. Para el miércoles por la noche, sabía que tenía que enfrentar la realidad. No podía mantener mi teléfono apagado para siempre. Tenía otros amigos. Tenía correos electrónicos de trabajo. Tenía una vida que administrar. Me senté en mi colchón en el suelo. El apartamento estaba oscuro, iluminado solo por una pequeña lámpara que había puesto en la esquina. Sostuve el teléfono en mi mano. Se sentía pesado como una granada. Respiré hondo. Adentro, afuera. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Apareció el logotipo de Apple. Luego la pantalla de bloqueo. Entonces comenzó el zumbido. BZZ, BZZ. No se detenía. Vibraba en mi mano con tanta fuerza que entumecía mis dedos. Las notificaciones caían por la pantalla como una cascada. 47 llamadas perdidas. 82 mensajes de texto. 12 correos de voz. Miré los nombres desplazarse. Mamá, papá, Sofie, 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 mamá, Evan, Sofie. Mi corazón comenzó a martillear en mi pecho. Este era el condicionamiento. Este era el entrenamiento. Mi cuerpo reaccionaba a sus nombres como si estuviera en problemas. Sentí esa vieja sensación familiar de malestar en mi estómago, la que decía, has hecho algo mal. Arréglalo. Pero luego miré alrededor de mi apartamento. Vi mis platos que no combinaban secándose en la rejilla. Vi mi mesa de segunda mano. No estaba en su casa. Estaba a salvo. Abrí los mensajes de texto primero. Me desplacé hasta el final para ver los más recientes. La mayoría eran de Sofie. Sofie, ayer 4 de la tarde, recoge a ella. Tengo migraña. Sofie, ayer 4:15 de la tarde, Clara. Sofie, ayer 4:45 de la tarde, ¿hablas en serio? La escuela acaba de llamar. Nadie la recogió. Tuve que enviar a Evan saliendo temprano del trabajo. Él está furioso. Sofie, hoy 8 de la mañana, ¿dónde estás? Los niños te necesitan. Mamá dice que estás siendo egoísta. Me quedé mirando esa palabra. ¿Egoísta? Era su arma favorita. Cuando tenía 22 años y quería tomar una clase nocturna de arte, mamá dijo, esa clase es los martes, pero el martes es noche de cena familiar. No seas egoísta, Clara. Cuando tenía 25 años y quería irme de viaje de fin de semana con una amiga, Sofie dijo,
Pero tengo entradas para un concierto y necesito que cuides al bebé. Puedes irte de viaje en cualquier momento. No seas egoísta. Usaban esa palabra para menospreciarme. La usaban para hacerme sentir pequeña. Para ellos, egoísta significaba hacer cualquier cosa que no les sirviera a ellos. Si respiraba aire que ellos querían respirar, estaba siendo egoísta. Leí el siguiente mensaje de texto. Sophie, hoy 12:30 del mediodía, Max está llorando por ti. No entiende por qué la tía Clara no está aquí. ¿Cómo puedes hacerle esto a un niño? No tienes corazón. Este dolió. Realmente me escoció los ojos. Amaba a Max. Amaba a ella. Prácticamente los había criado. La idea de Max llorando hacía que me doliera el pecho. Pero luego me di cuenta de algo. Sofía era la madre. Evan era el padre. Si Max estaba llorando, era trabajo de ellos consolarlo. Estaban usando sus lágrimas como munición contra mí. Eso no era amor. Eso era manipulación. Decidí responder. No quería llamarlos. No quería escuchar sus voces. Sabía que si escuchaba a mamá llorar o a papá gritar, podría desmoronarme, pero podía escribir. Abrí el chat con Sophie. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Escribí, no voy a volver. Lo borré. Demasiado emocional. Escribí, lo siento, pero me mudé. Lo borré. No lo sentía. Necesitaba ser simple, directa, sin lugar a discusión. Escribí, ya no vivo allí. Resuélvanlo. Presioné enviar. Vi la pequeña burbuja volverse azul. Entregado. Casi instantáneamente, aparecieron 3 puntos. Ella estaba escribiendo. Debe haber estado mirando su teléfono esperándome. La respuesta llegó rápido. Sophie, actúas como si fueras una víctima. Papá solo pidió alquiler. Eso es normal. Estás exagerando esto por drama. Solo vuelve a casa. Tenemos una cena familiar el domingo. Mamá está haciendo estofado. Estaba tratando de fingir que no había pasado nada. Esta era otra táctica. Barrer bajo la alfombra. Actuarían como si todo estuviera bien, y si yo lo mencionaba, yo era la que arruinaba el ambiente. No respondí a eso. 1 minuto después, otro mensaje de texto. Sophie, te arrepentirás de esto. No puedes lograrlo por tu cuenta. Nunca has vivido sola. Volverás en una semana rogando por tu habitación. Miré el mensaje de texto. Te arrepentirás de esto. Miré mi apartamento vacío. Miré la ventana donde brillaban las luces de la calle. Escuché el silencio. ¿Me arrepentía? Revisé mi cuenta bancaria en mi computadora portátil. Había pagado el depósito y el primer mes de alquiler. El dinero estaría justo por un tiempo. Sí, tendría que presupuestar. No podía comprar ropa nueva. Tendría que cocinar comidas baratas. Pero era dueña de mi tiempo. Si quería sentarme aquí durante 3 horas y mirar la pared, podía hacerlo. Respondí por última vez. Yo, no lo haré. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me levanté y fui a mi pequeña cocina. Llené una tetera con agua y la puse en la estufa. Vi la llama azul parpadear. Ellos pensaban que el silencio era un castigo. Pensaban que cortarme o ignorarme o bombardearme me rompería. Pero el silencio no estaba vacío. Estaba lleno. Estaba lleno de mí. Por primera vez en mi vida, no era Clara la niñera. No era Clara la hija. No era Clara la hermana. Era simplemente Clara. La tetera silbó. Vertí el agua en una taza. El vapor subió cálido y reconfortante. No era egoísta. Estaba sobreviviendo. Y por primera vez, me di cuenta de que salvarme a mí misma no era un crimen. Era una necesidad. Pasó una semana. Luego 2. Pensé que los mensajes de texto eran lo peor. Estaba equivocada. Los mensajes de texto fueron solo los disparos iniciales.
Ahora venía la artillería pesada. Se dieron cuenta de que no iba a volver para la cena del domingo. Se dieron cuenta de que no iba a volver para cuidar niños el martes. Se dieron cuenta de que cuando dije que ya no vivía allí, lo decía en serio. Así que el estado de ánimo cambió. Pasaron de ser despectivos a estar enojados. Mi teléfono se convirtió en una biblioteca de culpa. Dejé de contestar llamadas por completo. Dejé que todo fuera al correo de voz. Un martes por la noche lluvioso, decidí escucharlos. Me preparé una taza de té, me senté en mi colchón en el suelo con un cuaderno de dibujo en mi regazo y presioné reproducir. Se sentía como escuchar un drama radiofónico sobre extraños. Correo de voz 1. Mamá. Clic, Clara, es tu madre. No sé qué te ha pasado. Sofía está exhausta. Los niños te extrañan. Estás destrozando a esta familia ¿por qué? ¿Dinero? Podemos hablar sobre el alquiler. Clara, solo vuelve a casa. Deja de ser tan terca. Es vergonzoso decirle a los vecinos que te escapaste como una adolescente. Clic, dibujé una línea en mi papel. Una línea afilada y dentada, destrozando a la familia. Eso era interesante. No había gritado. No había peleado. Simplemente me había retirado. Si la familia se desmoronaba porque una persona se iba, entonces la familia no estaba construida sobre el amor. Estaba construida sobre la dependencia. Yo era el pilar en el que todos se habían apoyado. Y ahora que me había movido, el techo se les estaba viniendo encima. Eso no era mi culpa. Eso era mala construcción. Correo de voz 2. Papá. Clic, Clara, soy tu padre. Estoy mirando las facturas. No pagaste el internet este mes. ¿Y quién se supone que va a cortar el césped? ¿Crees que eres adulta porque te fuiste? ¿Crees que eres independiente? Volverás arrastrándote. No sabes cómo funciona el mundo real. Lo has tenido fácil aquí. No esperes que te recibamos con los brazos abiertos cuando fracases. Clic, me reí. Una risa seca y corta. Lo has tenido fácil aquí. Pensé en las noches que me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana ayudando a Sofía con sus impuestos porque ella no entendía los números. Pensé en los fines de semana que pasé fregando las canaletas mientras papá veía fútbol adentro. Pensé en los comestibles que compré con mi propio salario que ellos comieron. Lo tenía fácil. Miré mi apartamento. Tenía que pagar mi propia factura de electricidad. Ahora tenía que limpiar mi propio inodoro. ¿Y sabes qué? Era fácil. Cuidar de una persona es una vacación comparado con cuidar de 5. Correo de voz 3. Sofía. Clic, eres una. Clara, en serio. Evan y yo teníamos entradas para un espectáculo esta noche. Y porque estás haciendo este berrinche, no podemos ir. No podemos encontrar una niñera de último minuto. Eres su segunda mamá. Lo sabes. Se supone que debes amarlos. ¿Cómo pudiste hacer esto? Max preguntó por ti hoy y tuve que decirle que a la tía Clara ya no le importamos. Espero que estés feliz. Clic, el lápiz en mi mano se rompió. Ese dolió. Tuve que decirle que a la tía Clara ya no le importamos. Ella estaba usando a su propio hijo como arma. Le estaba mintiendo a un niño de 4 años para convertirme en la villana. Cerré los ojos. Sentí las lágrimas picando en las esquinas, calientes y afiladas. La culpa me invadió. Tal vez debería volver solo por los niños. Tal vez estoy siendo cruel. Pero luego recordé la cena. Sofía sonriendo con arrogancia en su copa de vino. Ella no me había defendido. No había dicho, papá, Clara hace tanto que no debería pagar alquiler. Ella había sonreído. Disfrutaba viéndome puesta en mi lugar. Disfrutaba de la jerarquía donde ella era la princesa y yo era la sirvienta. Si volvía ahora, nada cambiaría. De hecho, sería peor. Sabrían que sus amenazas funcionaron. Sabrían que si me apretaban lo suficiente, me rompería. No podía romperme. No esta vez. Tomé un lápiz nuevo.
Comencé a sombrear el dibujo. Era una imagen de un pájaro. Un pájaro con una ala rota sentado en una rama mirando al cielo. Ya no estaba sangrando por ellos. Durante años, cada vez que me cortaban, sangraba. Lloraba. Me disculpaba. Lo arreglaba. Les daba mi energía, mi tiempo, mi dinero. Ahora la herida se estaba cerrando. Se estaba convirtiendo en una cicatriz. Las cicatrices son duras. Las cicatrices no sangran. Borré los correos de voz. Todos ellos. Borrar. 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 Se sintió como sacar la basura. No los bloqueé. Quería verlos. Quería ver su desesperación. ¿Me validaba? Su enojo demostraba que yo era valiosa. Su pánico demostraba que yo sí importaba. Durante 10 años, me dijeron que era inútil, invisible, solo Clara. Pero míralos ahora. Mira el caos. Yo era la persona más importante en esa familia, y no se dieron cuenta hasta que me fui. Al día siguiente, fui a trabajar. Me sentí más ligera. Pasé por una floristería en mi hora de almuerzo. Había un cubo de girasoles amarillos brillantes afuera. Me detuve. Nunca me había comprado flores para mí. Las flores son una pérdida de dinero, decía siempre mamá. O si las compraba, eran para la mesa del comedor en casa para que todos las disfrutaran. Saqué mi billetera. Compré 3 girasoles. Los llevé de regreso a mi apartamento. No tenía un jarrón, así que lavé un viejo frasco de salsa de espagueti y los puse en él. Puse el frasco en mi mesa rayada. El amarillo era tan brillante contra las paredes grises. Parecía un pequeño fuego. Me senté allí y miré las flores durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de mamá. Los vecinos están preguntando por ti. ¿Qué debería decirles? No sentí ansiedad esta vez. Sentí lástima. Estaba más preocupada por los vecinos que por su hija. Estaba preocupada por la imagen, la pintura de la familia perfecta. No estaba preocupada de que yo estuviera durmiendo en el suelo. No estaba preguntando si tenía comida para comer. Estaba preocupada por su reputación. Me di cuenta entonces de que la culpa solo tiene poder si aceptas aceptarla. La culpa es una transacción. Ellos la ofrecen y tú tienes que tomarla. Yo ya no la tomaba. Escribí una respuesta. Diles la verdad. Diles que me mudé. Presioné enviar. Tomé un sorbo de mi té. Miré mis girasoles. Estaba sanando. No era un proceso rápido. Era lento y desordenado. Todavía tenía momentos en los que revisaba mi teléfono esperando una palabra amable. Todavía me despertaba a veces pensando que escuchaba a ella llorar. Pero el silencio se estaba volviendo más fácil de manejar. La paz comenzaba a sentirse como un hogar. Y la reacción violenta, la ira, los correos de voz, eran solo ruido, como el tráfico fuera de mi ventana. Ruidoso, molesto, pero en última instancia, nada que ver conmigo. Estaba a salvo adentro. Y por primera vez, la puerta estaba cerrada con llave. Sucedió un jueves. Los jueves solían ser el día en que llevaba a mi madre al supermercado porque no le gustaba conducir con mucho tráfico. Ahora el jueves era simplemente jueves. Estaba dentro de mi apartamento lavando platos. Mi apartamento era pequeño y las paredes eran delgadas. Podía escuchar a mi vecino de arriba caminando. Podía escuchar los autobuses deteniéndose en la calle de abajo. Entonces escuché un sonido que hizo que mi estómago cayera. Era el motor de un auto, pero no cualquier motor de auto. Conocía el sonido del auto de mi padre. Era un SUV grande y pesado. Tenía un traqueteo específico cuando estaba en ralentí. Me congelé. Cerré el grifo del agua. Me paré en medio de mi cocina escuchando. Traqueteo, traqueteo, traqueteo. Estaba justo afuera de mi edificio. Caminé hacia la ventana y miré a través de las persianas. Allí estaba, el SUV plateado. Parecía brillante y caro contra el pavimento agrietado de mi calle.
Parecía una nave espacial que había aterrizado en el planeta equivocado. Mi padre, Thomas, salió. Llevaba su traje de trabajo. Parecía enojado. Cerró la puerta del auto de golpe. Miró hacia el edificio, escaneando las ventanas. Me retiré rápidamente para que no me viera. Mi corazón comenzó a acelerarse de nuevo. Tú. Tuve un momento de pánico. Quería esconderme. Quería apagar todas las luces y fingir que no estaba en casa. Esa era la vieja Clara. La Clara que tenía miedo de decepcionarlo. Pero luego miré mis platos que no combinaban en la mesa. Miré los girasoles en el frasco. Este es mi hogar, pensé. Él es un invitado. Si quiere verme, tiene que llamar. Un minuto después, sonó el timbre. BZZ, caminé hacia el intercomunicador. Presioné el botón. ¿Quién es?, pregunté. Mi voz estaba tranquila. Clara, déjame entrar. La voz de papá llegó a través del altavoz. Era pequeña y distorsionada, pero la orden era clara. No dijo hola. No preguntó si estaba ocupada. Bajaré, dije. No iba a dejarlo entrar en mi santuario. Mi apartamento era mi espacio seguro. Él no pertenecía allí. No merecía ver mi cama o mis pinturas. Me puse los zapatos. Agarré mis llaves. Bajé los 3 tramos de escaleras. Abrí la puerta principal del edificio. Él estaba parado en la acera. Parecía fuera de lugar. Estaba mirando los botes de basura desbordados cerca de la acera con una mirada de disgusto en su rostro. Cuando me vio, su expresión se endureció. Me miró de arriba abajo. Yo llevaba pantalones deportivos viejos y una camiseta manchada de pintura. Ya no era la hija pulida y perfecta. Mírate, dijo. Ese fue su saludo. Pareces un desastre. Hola, papá, dije. Crucé los brazos sobre mi pecho. No pisé la acera. Me quedé en la puerta, manteniendo la pesada puerta de metal entre nosotros. ¿Has terminado con esta farsa?, preguntó. Hizo un gesto hacia el edificio. Viviendo en un basurero como este. Es vergonzoso, Clara. Tu madre está enferma de preocupación. No puede dormir. Mamá puede llamarme si está preocupada, dije. No ha llamado para preguntar cómo estoy. Solo llama para decirme que vuelva. Porque perteneces a casa, gritó. Una mujer paseando a su perro al otro lado de la calle nos miró. Papá bajó la voz, pero la ira todavía estaba allí, vibrando en su garganta. Somos tu familia. No simplemente abandonas a la familia. Pediste alquiler, dije simplemente. Él puso los ojos en blanco. Oh, por el amor de Dios. ¿Es de eso de lo que se trata esto? ¿El dinero? Bien, olvida el alquiler. No te cobraremos. Solo vuelve a casa. Sofía necesita ayuda con los niños. Su trabajo se está volviendo ajetreado. Y Evan está trabajando hasta tarde. La casa es un desastre. Lo miré fijamente. Estaba negociando. Pensaba que el alquiler era el único problema. Pensaba que si quitaba la etiqueta de precio, yo volvería felizmente a ser su sirvienta. No se trata del dinero, papá, dije. Entonces, ¿qué es?, espetó. Tenías todo allí. Tenías una casa hermosa. Tenías comida en la mesa. Tenías una familia que te toleraba. Toleraba. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. No dijo amaba. Dijo toleraba. Esa era la verdad. Me toleraban porque era útil, como un auto confiable o una buena aspiradora. Mientras trabajara, me mantenían cerca. Tenía un techo, dije, con voz firme. Tenía comida, sí, pero no tenía una vida y no tenía respeto. Se rió. Fue un sonido cruel. Respeto. ¿Quieres respeto? Eres una mujer soltera de 30 y tantos años viviendo en un apartamento caja de zapatos. ¿Qué hay que respetar? Estabas haciendo algo importante en casa.
Estabas ayudando a criar a tu sobrina y sobrino. Ahora no eres nadie. Sus palabras estaban diseñadas para herir. Sabía exactamente dónde estaban mis inseguridades. Sabía que me preocupaba estar soltera. Sabía que me preocupaba mi carrera. Estaba presionando los moretones, tratando de hacerme sentir pequeña para que me arrastrara de vuelta a la seguridad. Pero sucedió algo extraño. Sus palabras no dolieron. Simplemente sonaron desesperadas. No me estaba atacando porque yo fuera inútil. Me estaba atacando porque me necesitaba. Estaba tratando de romperme porque no podía sobrevivir sin mí. Soy alguien para mí, dije. Él dio un paso más cerca. Invadió mi espacio personal. No seas estúpida, Clara. Empaca tu maleta. No me voy hasta que te subas al auto. Esto era todo. El ultimátum. En el pasado, me habría desmoronado. Habría tenido miedo de su ira. Habría tenido miedo de que se alejara y me dejara para siempre. Pero lo miré. Realmente lo miré. Vi las canas en su cabello. Vi las arrugas de estrés en su frente. Vi a un hombre que estaba perdiendo el control y no sabía cómo manejarlo. No, dije. Él parpadeó. ¿Qué? No, repetí. No voy a ir. Y si no te vas, voy a entrar y llamar a la policía. Su boca se abrió. Parecía sorprendido. Clara, la hija tranquila. Clara, la niñera, amenazando con llamar a la policía a su propio padre. Era imposible. No te atreverías, susurró. Pruébame, dije. No me moví. Lo miré directamente a los ojos. Dejé que el silencio se extendiera. El ruido de la calle se desvaneció. Éramos solo él y yo, el padre y la hija, el amo y la sirvienta. Y por primera vez, yo era la que tenía el poder. Él lo vio. Vio la determinación en mis ojos. Se dio cuenta de que la vieja Clara estaba muerta. Se dio cuenta de que ya no podía intimidarme. Su rostro se puso rojo, luego pálido. No pudo pensar en una respuesta. No quedaba ningún argumento. Estás cometiendo un error, escupió finalmente. Un error enorme. No vengas llorando con nosotros cuando fracases. No lo haré, dije. Se dio la vuelta bruscamente. Marchó de regreso a su brillante auto plateado. Entró y cerró la puerta de golpe tan fuerte que el vehículo tembló. Arrancó el motor y se alejó de la acera, los neumáticos chirriando ligeramente. Lo vi irse. Vi el auto doblar la esquina y desaparecer. Me quedé allí durante mucho tiempo. Mis manos temblaban un poco solo por la adrenalina, pero no me sentía triste. Me sentía limpia. Se había acabado. El cordón estaba cortado. Había venido a arrastrarme de vuelta y yo me había mantenido firme. Me di la vuelta y entré de nuevo en mi edificio. Subí las escaleras. Abrí mi puerta. Mi apartamento estaba tranquilo. Los girasoles seguían siendo de un amarillo brillante. Mis platos seguían esperando en el fregadero. Cerré la puerta y la cerré con llave. Clic, apoyé mi frente contra la madera fresca de la puerta y solté un largo suspiro. Dijo que yo no era nadie. Dijo que yo era vergonzosa. Pero mientras miraba alrededor de mi pequeño, torcido y silencioso hogar, supe la verdad. Era libre. Después de la visita de papá, el silencio de mi familia cambió. Ya no era el silencio de aplicarme la ley del hielo. Era el silencio del caos. Estaban demasiado ocupados ahogándose como para llamarme. No supe de ellos directamente, pero en un pueblo pequeño, las noticias viajan rápido. Y en una familia grande, los secretos se filtran como el agua. Tenía una prima, Jessica. Era la hija de la tía Linda. Jessica y yo no éramos muy cercanas, pero éramos amistosas. Ella era la única en la familia que no me había enviado un mensaje de texto desagradable. 3 semanas después de que me mudé, Jessica me envió un mensaje de texto. Jessica, hola Clara, solo quería ver cómo estabas. Escuché que te mudaste al centro. Bien por ti. Sonreí.
Fue el primer mensaje amable que había recibido de un pariente. Yo, gracias, Jess. Estoy bien. ¿Es tranquilo? Jessica, apuesto a que sí. Escucha, no quiero ser chismosa, pero ¿has escuchado lo que está pasando en la casa de tus padres? Dudé. Una parte de mí no quería saber. Una parte de mí quería mantener mi paz, pero una parte más grande de mí, la parte humana, tenía curiosidad. Yo, no. ¿Qué está pasando? Jessica, es un espectáculo de desastre. En serio, digno de palomitas de maíz. Ella procedió a contarme todo. Aparentemente, 3 días después de que me fui, Sophie y Evan habían contratado a una niñera. Su nombre era la señora Gabel. Era una mujer mayor, muy experimentada. Sophie esperaba que la señora Gabel fuera como yo. Esperaba que se quedara hasta tarde sin paga extra. Esperaba que hiciera la lavandería y cocinara la cena mientras cuidaba a los niños. Esperaba que viniera los fines de semana solo porque la familia necesitaba ayuda. La señora Gabel duró 4 días. Al cuarto día, Sophie llegó tarde a casa otra vez y la señora Gabel le entregó una factura por horas extras. Sophie le gritó. Le dijo que estaba siendo codiciosa. La señora Gabel renunció en el acto. Le dijo a Sophie, soy una profesional, no un felpudo. Esa frase se quedó en mi cabeza, no un felpudo. Después de que la señora Gabel se fue, intentaron poner a los niños en una guardería, pero Max tuvo problemas para adaptarse. Lloraba todas las mañanas. Mordió a otro niño porque estaba estresado. La guardería llamaba a Sophie todos los días para que fuera a recogerlo. Sophie tuvo que salir temprano del trabajo 3 veces en una semana. Su jefe no estaba contento. Luego estaba la casa en sí. Sin mí haciendo las tareas diarias, el lugar se estaba desmoronando. La ropa sucia se acumulaba en montañas. Los platos se quedaban en el fregadero hasta que olían mal. Papá se negaba a limpiar porque eso es trabajo de mujeres. Y mamá se negaba a limpiar porque estaba demasiado vieja y cansada. Sophie se negaba a limpiar porque trabajaba todo el día, así que nadie limpiaba. Jessica me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook que Sophie había hecho la noche anterior. Era una foto de una copa de vino con la leyenda, tan agotada. ¿Por qué es tan difícil encontrar buena ayuda en estos días? Nadie quiere trabajar. Vida de mamá estresada. Me reía a carcajadas en mi cocina. Nadie quiere trabajar, me susurré a mí misma. No, Sophie. Nadie quiere trabajar gratis. Estaban aprendiendo una lección muy costosa. Estaban aprendiendo el valor de mercado de Clara. Hice algunas cuentas en una servilleta. Niñera de tiempo completo, $4.000 al mes. Ama de llaves, $400 al mes. Compradora personal / asistente, $500 al mes. Horas extras / fines de semana, $1.000 al mes. Durante 10 años, les había estado dando casi $6.000 en mano de obra cada mes gratis. Y tuvieron la audacia de pedirme $800 de alquiler. Las matemáticas eran asombrosas. Yo no era una carga para ellos. Yo era su mayor activo. Yo era la gallina de los huevos de oro, y habían intentado cocinarme para la cena. Una semana después, las cosas empeoraron. Estaba sentada en mi mesa pintando. Había empezado a pintar de nuevo, pintando de verdad, no solo bocetos. Compré lienzos baratos y pinturas acrílicas. Estaba pintando la vista desde mi ventana, los edificios de ladrillo, las escaleras de incendios, las palomas. Mi teléfono vibró. Era Jessica otra vez. Jessica, tu hermana está perdiendo la cabeza. Apareció en casa de mi mamá llorando ayer. ¿Yo? ¿Qué pasó? Jessica, ella y Evan están peleando a lo grande. Evan está enojado porque la casa está desordenada y la cena nunca está lista. Sophie está enojada porque no tiene tiempo libre. Le dijo a mi mamá, no sé cómo lo hacía Clara. Es imposible. Dejé de pintar. Sostuve el pincel en el aire. No sé cómo lo hacía Clara. Esa era la admisión. Habían pasado años diciéndome que mi vida era fácil. Solo te quedas en casa y ayudas, decían.
No tienes estrés real. Ahora que tenían que llevar la carga que yo había estado llevando, sus rodillas estaban cediendo. Estaban siendo aplastados bajo el peso de la vida que me obligaron a vivir. No era imposible. Era simplemente pesado. Y yo había sido lo suficientemente fuerte para llevarlo sola. Sophie, la niña de oro, no era lo suficientemente fuerte. Jessica volvió a enviar un mensaje de texto. Jessica, mi mamá, la tía Linda, les dijo que deberían disculparse contigo. Dijo que deberían rogarte que vuelvas. Mi estómago se tensó. ¿Yo? ¿Qué dijeron? Jessica, tu papá dijo que volverá cuando se quede sin dinero. Pero Sophie se quedó callada. Creo que ella sabe, Clara. Creo que todos saben que metieron la pata, pero son demasiado orgullosos para decirlo. Puse mi teléfono abajo. Miré mi pintura. Estaba mezclando un color para el cielo. Una mezcla de azul y gris con un poco de rosa para el atardecer. Estaban sufriendo. No debería estar feliz por eso. Debería sentirme mal porque mi sobrina y mi sobrino estaban pasando por un momento difícil. Pero no me sentía mal. Me sentía reivindicada. Es una sensación extraña ver el puente arder después de que ya lo has cruzado. El fuego no puede tocarte, pero el calor calienta tu espalda. Habían construido una vida sobre una base de mi sacrificio. Quitaron la base y ahora estaban sorprendidos de que la casa se estuviera hundiendo. Tomé mi pincel y añadí un trazo de rosa brillante a las nubes en mi lienzo. Ya no era el pegamento. Era la pintora. Y por primera vez en la historia, el lienzo estaba en blanco y podía pintar lo que quisiera. Pensé en enviarle un mensaje de texto a Sophie. Pensé en decir, te lo dije. O tal vez enviarle un enlace a una agencia de niñeras, pero no lo hice. El silencio era más poderoso. Cada día que pasaba sin mí, había un recordatorio de lo que habían perdido. Cada plato sucio, cada niño llorando, cada factura impaga era un mensaje mío para ellos. No necesitaba decir una palabra. Mi ausencia estaba gritando. Fui a la ventana y la abrí. El aire de la ciudad entró. Era ruidoso y olía a escape, pero estaba fresco. Respiré hondo, dejé que se desmoronaran. Yo estaba ocupada construyendo. Era un domingo por la tarde. El domingo solía ser el día más ocupado de la semana para mí. Era el día de la gran cena familiar. Significaba comprar durante 5 horas, cocinar durante 4 horas y limpiar durante 2 horas mientras todos los demás se sentaban en el sofá viendo fútbol o jugando en sus teléfonos. Pero este domingo, estaba sentada en la mesa de mi cocina. La ventana estaba abierta. Una brisa fresca estaba entrando. Tenía pintura en mis manos, azul, amarillo, blanco. Estaba trabajando en la pintura que había comenzado hace unos días. Era una imagen del amanecer golpeando los edificios de ladrillo al otro lado de la calle. Estaba tratando de capturar el color exacto de la luz. Ese momento en que la oscuridad se convierte en oro. Mi teléfono estaba sentado en la esquina de la mesa. Había encendido el timbre por si acaso hubiera una emergencia real. De repente, vibró. Luego vibró de nuevo y de nuevo. BZZ, BZZ, BZZ. No era una llamada. Era el chat grupal de la familia Whitfield. No había mirado ese chat en semanas. Por lo general, simplemente lo ignoraba, pero el zumbido no se detenía. Era como un enjambre de abejas enojadas. Me limpié las manos en un trapo y levanté el teléfono. Desbloqueé la pantalla y abrí el chat. Mamá, Sophie, trae la ensalada de papas. Y no llegues tarde. Sophie, no puedo hacer ensalada de papas. Mamá, no tengo tiempo. Ella tiene un resfriado y Max está gritando. Papá, solo compra un poco en la tienda. Y alguien necesita recoger a la abuela. Sophie, no puedo recoger a la abuela. Evan tiene el auto. Mamá, bueno, yo no puedo hacerlo. El horno está roto. ¿Quién va a arreglar el horno? Papá, llama a un reparador. Mamá, en domingo cobran el doble. Sophie, esto es un desastre. ¿Por qué es todo tan difícil? Leí los mensajes.
Mi ritmo cardíaco se mantuvo lento. Era como ver un programa de telerrealidad sobre personas que no conocía. Entonces Sofie me etiquetó. Sofie, @Clara, ¿estás viendo esto? Mamá está llorando porque el horno está roto. La abuela está esperando que la lleven. La cena familiar está arruinada. ¿Estás feliz? Papá, @Clara, deja de ser infantil. Ven y arregla esto. Podemos dejar toda esta tontería de mudarse atrás. Solo ven a ayudar a tu madre. Mamá, @Clara, por favor, solo por hoy, te necesitamos. Miré la pantalla. Te necesitamos. No dijeron te extrañamos. No dijeron te amamos. Dijeron te necesitamos. Necesitaban un conductor. Necesitaban un cocinero. Necesitaban un técnico de reparación de hornos. Necesitaban un saco de boxeo para absorber su estrés para que pudieran sentirse bien. Miré mi pintura. Miré la luz dorada que acababa de pintar. Durante 10 años, había creído que ser necesitada era lo mismo que ser amada. Pensé que si me hacía indispensable, nunca me dejarían. Pero no me amaban. Amaban mi utilidad. Amaban lo que hacía por ellos, no quién era yo. Sentí una repentina oleada de ira. No era la ira caliente y explosiva de una pelea. Era una ira fría y dura. Era la ira de alguien que finalmente ve el precio en una estafa. Empecé a escribir. Mis dedos volaban por la pantalla. No dudé. No edité. Simplemente escribí la verdad. Yo, estoy leyendo esto. Y no voy a ir. El chat se quedó en silencio durante unos segundos. Los 3 puntitos aparecieron mientras Sofie comenzaba a escribir, luego se detuvo. Continué. Todos ustedes son adultos. Tienen autos. Tienen dinero. Tienen teléfonos. Si el horno está roto, paguen a un reparador. Si la abuela necesita transporte, llamen a un Uber. Si tienen hambre, pidan pizza. Papá, ¿cómo te atreves a hablarnos así? Les estoy hablando como una adulta. Durante 10 años, hice todo esto gratis. Me llamaron familia, pero me trataron como a una sirvienta. Me llamaron la niñera. Tomé un respiro. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de la emoción de finalmente decirlo. Eso no es familia. Eso es mano de obra. Si quieren que alguien haga esas cosas, contraten a un asistente personal. Contraten a una niñera. Contraten a un conductor. Sofie, no podemos permitirnos eso. Exactamente. No podían permitirse el estilo de vida que estaban viviendo. Solo podían permitírselo porque yo lo estaba pagando con mi vida. He terminado de pagar. Presioné enviar. El mensaje se quedó allí en la burbuja del chat. Parecía enorme. Parecía definitivo. Miré la pantalla. Esperaba una explosión. Esperaba que papá llamara. Esperaba que mamá enviara una nota de voz gritando, pero no pasó nada. Pasó 1 minuto. 2 minutos. No respondieron. No podían responder. No había argumento contra la verdad. Lo había expuesto en matemáticas simples. Sabían que yo tenía razón. Sabían que me habían estado usando. Y ahora que lo había llamado por su nombre real, mano de obra, ya no podían fingir que era amor. Decidí que no quería esperar su respuesta. Toqué la parte superior de la pantalla. Fui a la configuración del grupo. Me desplacé hasta el final. En letras rojas, decía, salir del grupo. Mantuve mi dedo sobre él. Dejar el chat grupal se sentía más grande que dejar la casa. La casa era un lugar físico. El chat grupal era el cordón digital que nos mantenía atados cada segundo del día. Lo presioné. Una ventana emergente preguntó, ¿estás seguro de que quieres dejar familia Whitfall? Sonreí. Sí, dije en voz alta. Toqué salir. El chat desapareció. El zumbido constante se detuvo. Las quejas, las demandas, los viajes de culpa desaparecieron.
Puse el teléfono abajo. Recogí mi pincel. La pintura en la punta se había secado un poco, así que la sumergí en el agua. El agua se volvió de un azul suave y nublado. Volví a mi amanecer. Pinté un pájaro volando sobre los edificios. Un solo pájaro pequeño volando muy por encima del ruido, dirigiéndose hacia la luz. Mi apartamento estaba en silencio, pero no estaba vacío. Estaba lleno de dignidad. Una semana después, ocurrió el colapso total. Era un martes por la noche. Estaba hirviendo pasta para la cena. Había comprado un buen frasco de pesto y un poco de queso parmesano. Era una comida sencilla, pero era mía. Mi teléfono sonó. No era mamá ni papá ni Sofie. Era la tía Linda. La tía Linda era la hermana de papá. Era una mujer que amaba el drama. Siempre sabía los asuntos de todos. En el pasado, la evitaba porque era crítica. Pero hoy, contesté. Hola, tía Linda, dije, revolviendo la pasta. Clara, susurró. Sonaba como si estuviera escondida en un armario. Oh, Dios mío, Clara. ¿Te has enterado? ¿Enterado de qué? Pregunté, bajando el fuego de la estufa. Tus padres, la casa. Es un caos total allí, dijo, con la voz goteando de emoción. Me apoyé contra el mostrador. Cuéntame. Bueno, comenzó Linda, respirando hondo. Fui allí hoy para dejar una cacerola porque tu madre me dijo que no podía cocinar en esta condición y no lo creerías. ¿Qué condición? Estrés. Linda se rió. Aparentemente, el estrés es una condición médica ahora. Pero Clara, la casa, parecía que había explotado una bomba. Había platos apilados en cada superficie. El cuarto de lavado se desbordaba hacia el pasillo. Y el olor olía a leche vieja. Cerré los ojos y lo imaginé, mi madre, que se enorgullecía de una casa de exhibición, viviendo en la inmundicia. ¿Y Sofie? Pregunté. Oh, Sofie es la peor parte, dijo Linda. Estaba allí llorando en la mesa de la cocina. Aparentemente, Evan amenazó con dejarla. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Por qué? Porque su casa también es un desastre, explicó Linda. Evan está cansado de llegar a casa al caos. Le dijo a Sofie que necesita mejorar. Y Sofie le gritó que no puede hacerlo todo. Dijo, Clara solía hacer esto. Sentí una extraña sensación en mi pecho. Fue validación. ¿Ella realmente lo admitió? Pregunté. Lo estaba gritando, dijo Linda. Estaba histérica. Seguía diciendo, no sabía cuánto trabajo era. No lo sabía. Ella me preguntó, ¿puedes creer esto? Me preguntó si podía ir y cuidar a los niños los sábados. ¿Qué dijiste? Me reí en su cara, dijo Linda. Dije, Sofie, crié a mis hijos hace 30 años. He terminado. Paga una niñera. Usé tu frase, Clara. Paga una niñera. Sonreí. Bien por ti, Linda. Pero aquí está la verdadera noticia, dijo Linda, bajando la voz. Tu papá me pidió un préstamo. Esto me sorprendió. ¿Dinero? ¿Por qué? Papá tiene una buena pensión. Porque están perdiendo dinero, dijo Linda. Desde que te fuiste, han estado pidiendo comida para llevar todas las noches. Esos son $50 al día. Contrataron un servicio de limpieza que les cobró $300 por una limpieza profunda porque la casa estaba muy mal. Sofía está pagando recargos por retraso en la guardería. Se suma. Miré mi sencilla olla de pasta. Mi factura de comestibles para la semana era de $60 en total. Me pidió $2000, susurró Linda. Dijo que era solo para aguantar hasta que las cosas se calmaran. Le dije que no. Le dije, Thomas, tuviste una gerente de vida gratis durante 10 años. Ahorraste una fortuna. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Qué dijo él? No dijo nada. Solo se puso rojo y se alejó. Sentí una ola de alivio invadirme. Durante años, me habían hecho sentir que yo era la carga financiera.
El comentario de papá sobre el alquiler, si quieres vivir aquí, era todo sobre dinero. Él pensaba que yo le estaba costando dinero. Pero la verdad era lo contrario. Le estaba ahorrando miles. Yo era el plan financiero. Ahora que el plan se había ido, estaban en bancarrota. No solo financieramente, sino emocionalmente. No saben qué hacer, Clara, dijo Linda. Se están desmoronando. Sofía está rogando por ayuda. Mamá está deprimida. Papá está enojado. Están esperando que cedas. Creen que te sentirás mal y vendrás a rescatarlos. Saqué la pasta de la estufa. Vertí el agua en el fregadero. El vapor subió en una nube. No voy a ir, dije firmemente. Bien, dijo Linda. No te atrevas. Que se las arreglen ellos. Ya es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Gracias por contarme, Linda, dije. Mi garganta se sentía apretada. Sigue adelante, Clara, dijo ella. Estoy orgullosa de ti. Nunca me di cuenta de cuánto hacías hasta que dejaste de hacerlo. Gracias, dije. Adiós, tía Linda. Colgué. Serví mi pasta en un tazón. Me senté en mi mesa. El sol se había puesto y las luces de la ciudad parpadeaban afuera. Pensé en Sofía llorando en la mesa de la cocina. Pensé en papá pidiendo un préstamo. Era triste. Era trágico realmente. Pero ya no era mi tragedia. Yo no era la villana de su historia. Y no era la heroína que tenía que salvarlos. Era solo una persona que había salido del escenario. Y sin mí, la obra no podía continuar. Tomé un bocado de mi cena. Estaba deliciosa. Tal vez ahora entenderían. Tal vez no. Pero mirando la paz en mi tranquila cocina, me di cuenta de que no importaba si entendían. Yo entendía y eso era suficiente. Pasaron 2 meses. Me había adaptado a mi nueva vida. Había comprado una alfombra para mi apartamento, una alfombra azul suave que se sentía bien bajo mis pies descalzos. Había colgado mis pinturas en la pared. Incluso había hecho una nueva amiga en el trabajo, una mujer llamada Sara, a la que le gustaba ir a museos de arte los fines de semana. Era feliz. Una noche, mi teléfono sonó. La pantalla decía mamá. La miré fijamente. No había hablado con ella desde el día que me fui. Solo había intercambiado esos pocos mensajes de texto. Debatí no contestar, pero me sentía fuerte hoy. Acababa de terminar un gran proyecto en el trabajo. Tenía dinero en el banco. Me sentía estable. Deslicé la barra para contestar. Hola, mamá. Su voz sonaba vieja. Sonaba delgada y cansada. Hola, mamá. Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy genial, dije. Estoy muy bien. Oh. Sonaba decepcionada. Quería que dijera que era miserable. Quería que dijera que estaba luchando para poder ofrecerse a salvarme. Te extrañamos, dijo. Lo sé, dije. Sofía. Sofía está pasando por un momento muy difícil, continuó. Ella y Evan están separados. Él se mudó a un hotel por un tiempo. Ella está sola con los niños. Lamento escuchar eso, dije cortésmente. Eso suena difícil. Ella no puede hacerlo, Clara, dijo mamá, con la voz quebrándose. Se está ahogando. Necesita a su hermana. Cerré los ojos. Ella tiene una hermana, pero necesita una niñera y un terapeuta. Yo no soy ninguna de esas cosas. ¿Cómo puedes ser tan fría?, susurró mamá. Somos tu familia. Te criamos. Me criaron, estuve de acuerdo. Y luego me usaron. Mamá, te amo. Pero no soy tu sirvienta. Y no soy el marido de Sofía. Tengo mi propia vida ahora. Por favor, vuelve a casa, rogó. Solo por un tiempo, solo hasta que Sofía se recupere. No te cobraremos alquiler. Lo prometemos. Te trataremos mejor.
Era una oferta tentadora. La vieja Clara habría escuchado el dolor en la voz de su madre y habría corrido al auto. La vieja Clara habría pensado, prometen cambiar. Será diferente esta vez. Pero miré mi apartamento. Miré la pintura en mi caballete. Estaba terminada. Era la pintura del amanecer. La había titulado Pacificadora. Pero mirándola ahora, me di cuenta de que el título estaba equivocado. Un pacificador es alguien que se para en medio de una guerra y trata de evitar que todos peleen. Un pacificador recibe disparos de ambos lados. Un pacificador se sacrifica para que los demás puedan estar tranquilos. Ya no era una pacificadora. Mamá, dije suavemente. No puedo volver a casa. ¿Por qué no? Porque he terminado de mantener su paz, dije. Estoy ocupada manteniendo la mía. No quisimos lastimarte, susurró. Lo sé, dije. Pero lo hicieron. Y no voy a volver para ser lastimada de nuevo. ¿Entonces esto es todo?, preguntó. ¿Simplemente te has ido? No me he ido, dije. Estoy justo aquí. Simplemente no estoy allá. No lo entiendo, dijo ella. No tienes que hacerlo, dije. Adiós, mamá. Colgué el teléfono. No bloqueé el número. No necesitaba hacerlo. Su voz ya no tenía poder sobre mí. Era solo una voz. Caminé hacia mi pintura. Tomé un pincel pequeño y lo sumergí en pintura negra. Pinté sobre el título que había escrito en la parte posterior del lienzo. Taché pacificadora. Debajo, en letras fuertes y claras, escribí, la mía. Di un paso atrás. El sol se estaba poniendo fuera de mi ventana de nuevo. El ciclo continuaba. El mundo seguía girando. Mi familia estaba allá atrás en el caos que habían creado. Estaban aprendiendo lecciones difíciles. Tal vez crecerían, tal vez no, pero yo estaba aquí. Me senté en mi alfombra azul. Respiré hondo. El silencio en la habitación no era solitario. Era pesado, rico y dulce. Era Clara Whitfield. Tenía 30 años. Vivía en un apartamento torcido con platos que no combinaban. Y por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Cuando la familia que cargaste te llama egoísta por finalmente ponerte de pie, recuerda esto, la libertad siempre sonará ingrata para aquellos que se alimentaron de tu silencio. Me llamaron la niñera, pero yo era los cimientos. Y cuando los cimientos se mueven, la casa se cae. Si esta historia te llegó, si alguna vez te has sentido como el pegamento invisible que mantiene a todos los demás unidos, por favor dale me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál fue tu momento de alejarte. Leo cada historia.